Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea que ustedes nos están escuchando y donde quiera que sea, ¿no? Ese lugar. Hoy tenemos a una persona con nosotros que yo definiría como personalidad extraordinaria, porque tiene una capacidad extraordinaria, una capacidad mediúmnica, aunque uno nunca la acepta de buenas a primeras. Ahora vamos a ver quién es. Él es un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Ha dedicado toda su vida a entender lo que él llama el mundo de los espíritus, a entenderlo, sí, a estudiarlo, a entenderlo, y con la misma voluntad de divulgarlo y de enseñarlo y de que otras personas puedan aprender con él. Compartiendo estos misterios con el más allá. Yo le quiero muchísimo. Hemos hecho muchas cosas juntos. Nos conocimos hace tiempo en el Congreso Vida después de la vida de Albacete, y con nosotros está ya, voy a darle paso al escenario, Miquel Lizarralde, el medium más reconocido de España, aclamado internacionalmente. Aquí en Colombia, en Alemania, allá donde vayas, pues por esa facultad, esa capacidad que tiene de conmover a las personas. Yo lo he visto, he estado contigo en directo, lo he visto con escenarios auditorios de más de 1000 personas, y he visto a la gente llorar contigo porque eres un medium de Death Proof Survival, ¿no? De prueba de supervivencia, que realmente coges a una persona, le dices tú y esa cadenita que te dio fulanito de tal, y lo he visto cómo han tirado el moco contigo, Miquel. Así que bienvenido. Gracias, Mado. La verdad que es un gustazo estar aquí contigo en este rinconcito, ¿no? Y que me hayas invitado, es un placer. Nos queremos muchísimo y yo no digo que quiero a alguien así por así, ¿eh? Yo lo digo y me encanta decirlo cuando es verdad, pero me lleva mi tiempo. Y es verdad que desde un principio nos hemos encajado mucho, muy bien, ¿no? Nos conectamos ahí muy bien ahí en Albacete, o sea que muchas gracias. Pues la verdad que el placer es mío y me siento muy privilegiada de que estés aquí, porque hoy, además, el protagonista eres tú. Nosotros hemos quedado en muchos foros, hemos hecho muchas cosas, tú me has entrevistado a mí, hemos participado en multitud de eventos, de encuentros, de entrevistas, pero hoy el protagonista eres tú. Yo tengo aquí un libro, quiero mostrarlo bien, que se vea, voy a mostrar así en grande, que se vea este libro de aquí. Diario de un medium. Bueno, este es el segundo libro de Miquel Lizarralde. No es el primero, porque el primero se llama Un nuevo mensaje. Y además tenemos una historia muy bonita también con ese libro. Me acuerdo que me lo enviaste y vi los agradecimientos y vi que me lo dedicabas. Porque aquí cuando yo era editora, yo quise que Miquel escribiera un libro y yo como, no, pues no sé, sí, tal, esto. Ya, es que yo no me lo creía, eso. Yo pensaba que nadie me había dicho nunca, oye, pues me gustaría que escribieras un libro y tal, y me lo dijiste y dije, va, esta mujer me lo dice pues por quedar bien, yo no creo que ella realmente... Y luego me lo volviste a decir y dije, no, esta mujer va en serio, ¿no? Y en ese rato que hablamos varias veces y tal, y que tú me dijiste eso del libro y tal, pues de repente llegó Penguin y me ofrece escribir un libro y yo le llamé a Mado, fíjate lo que me ha pasado, que yo ya había hablado contigo, no sé qué, y tú me dijiste, no, adelante, sigue, tal cual. O sea que te agradezco también tu generosidad, porque yo, para bien o para mal, pero yo soy de los que si das la palabra o quedas con alguien, pues lo cumples, ¿no? Y aunque no había ningún contrato escrito ni nada, pues oye, habíamos hablado de eso y tú estabas ahí la primera y bueno, te agradezco muchísimo. Yo fui la primera cazatalentos editorial. Yo en aquellos momentos coordinaba la editorial Odeón y te había conocido y te dije, escribe un libro, hablamos de ello, cómo iba a ser y todo esto. Y en ese tiempo otra cazatalento de Penguin te propuso y me dijiste, ¿qué hago? Y tal, y dije, vete con Penguin, que es una editorial mucho más grande, no pasa nada. No, además que me vino muy bien porque gracias a ti
yo ya había empezado a escribir algo, ya tenía un par de capítulos escritos, y cuando ellos me contactan y me piden como un adelanto, yo ya lo tenía escrito el adelanto, que además en un nuevo mensaje, si lo habéis leído y si no, lo tenéis que leer, es el capítulo que habla de Manolo, ¿no? Yo quería utilizarlo como para hacer un flashback y luego explicar otras cosas. Y les gustó tanto y me propusieron un poco la misma idea que tú, lo que pasa es que luego pues el libro cobró vida propia, ¿no? Yo me puse a escribir, supuestamente de guías espirituales, pero salió un desnudo integral de toda mi infancia, de mis experiencias. Sí. Bueno, pues precisamente de eso es de lo que queremos hablar. Yo quiero que hablemos esta noche contigo, esta noche, este día, esta mañana, aquí ahora mismo de día, tú ahora mismo estás en Málaga, es de noche, pero resulta que Miquel escribe ese libro que se llama Un nuevo mensaje, y en ese libro conocemos a otro Miquel. Conocemos al Miquel que sale del armario como medium, conocemos al Miquel de su infancia, de su pueblo, conocemos al Miquel que muy joven con una maleta se va a Canadá con Marilyn Rosner. Entonces, cuéntanos, Miquel, primero, ¿qué es un medium y cómo te identificas o te das tu cuenta de que eres un medium y cómo vives este proceso desde tus primeros años en la infancia? Hombre, no lo viví muy bien, ¿eh? Primeramente porque yo creía que todas las personas, pues, ¿no? Si yo veo espíritus, si yo tengo amigos de carne y hueso, que tengo amigos que no son de carne y hueso, pues yo pensaba que todo el mundo tenía esas facetas, ¿no? Sí que me daba cuenta que a veces yo miraba a alguien que no estaba y que los demás no lo veían, o que hacía gestos o decía algo o comunicaba algo con alguien que estaba en el cielo y los demás no lo veían, ¿no? Y que la forma de presentarse de esos que estaban en el cielo era muy distinta, ¿no? A las personas que estaban aquí en la tierra. Y eso sí me daba cuenta, pero nunca pensé hasta que tuve 12, 13 años, quizá un poquito más, que los demás pues no lo tenían. Yo pensaba que era algo normal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo estaba en un pueblo pequeño, que no había internet, no había acceso así, tampoco como a grandes bibliotecas o a gran información, en una familia pues bastante tradicional y muy, pues eso, católica y tal. Entonces yo no conocía mucho más allá del catolicismo, no conocía mucho más allá de las cosas normales de mi pueblo. Entonces yo no sabía ni lo que era un medium, ni tenía ninguna referencia al medium. Lo único que tenía era la película Poltergeist, la película El Exorcista, quizás no los mejores ejemplos, ¿no? Quizás no. No creo que fuera el mejor ejemplo. Fíjate, yo me acuerdo que no sé cómo, tenía yo ya 12 o 13 años, porque con 11 años me mudé y ya estábamos en la casa nueva. Vino Jiménez del Oso al centro cultural de mi pueblo y estuvo haciendo unas demostraciones y tal. Y fue toda mi familia y a mí no me llevaron. Y después me estaban contando pues lo que había pasado, que había hecho telequinesis, que había hecho no sé qué en psicometría, que había demostrado esto, lo otro. O sea, que había habido una charla, pero además me parece que era Jiménez del Oso, tampoco me acuerdo bien. Es probable. Es uno de los grandes nombres, psiquiatra del estudio de y los fenómenos normales y sobrenaturales. Y a mí me contaban, después ya como a la noche, y yo diciendo, pero a mí no se os ha ocurrido llevarme a mí ahí. No pensábamos que te gustaría. ¿Cómo que no? Es como un pez que quiere volver al mar, ¿no? Y yo creo que y yo creo que en mi familia no se entendía bien, había mucho miedo de cuando Miquel diga algo, pues a ver si se van a reír de él o a ver si la gente, más que los espíritus, que también mi familia pensaba que igual los espíritus podían hacerme daño, pues que eso nunca ocurre, pues pensaban también que qué es lo que iba a decir la gente, ¿no? De hecho, el gran pastel se formó cuando ya una vez pues algún vecino se debió de reír o algo, porque yo vivía como fuera del pueblo y tenía que caminar más de un kilómetro, yo solo, entre fábricas o entre el tren y las fábricas, hasta llegar al cole,
Y pues yo iba supuestamente hablando solo, pero yo no iba hablando solo, porque iba con una prima mía que había fallecido, que yo nunca la conocí, y con otra gente. Entonces me acuerdo que alguien debió de decir algo, porque cuando yo volví a la tarde a casa, estaba merendando, pues mis padres, sobre todo mi madre, estaba muy enfadada y me decía eso, que yo tenía que dejar de hacer teatro, que tú cuando vas al cole y vas caminando solo, deja de hacer teatro, deja de hablar solo, deja de hacer esas cosas tan raras que haces, porque la gente está hablando. Y yo no entendía cómo la gente podía ser tan mala, porque yo digo, a ver, si yo no estoy haciendo teatro, si yo no he ido solo, si yo he ido con yo le llamaba Marisol, eso ya lo explico en el libro. Y yo estaba con Marisol. ¿Qué Marisol? ¿Qué Marisol? Claro, Marisol era Pepa Flores, la de las películas. Y yo pensaba, ¿sabes? Como que había una correlación. Y entonces dije, no, si es que yo no estoy solo, ¿por qué la gente habla así? ¿Por qué dicen esas cosas tan malas? Si yo no les he hecho nada, yo ahí medio llorando, ¿no? Y mi madre me decía, me dijo así como retándome, tienes que dejar de hacer eso, porque el hablar solo está mal. No hagas tanto teatro. Digo, oye, que yo no estaba hablando solo. ¿Y con quién hablabas? A ver, dímelo. Y yo dije, pues no sé con quién hablaba. ¿Con Marisol? Sí, Marisol. Si Marisol no existe, no sé qué. Sí. Claro. Y dije, sí que existe. Sí, ¿cómo es? ¿No? Entonces yo describí a mi prima y describí a otros familiares, que una de ellas tenía 6 dedos en una mano, una bisabuela de mi madre, una tatarabuela mía, que ahí es cuando ya se quedó mi madre boquiabierta. Sabes que cuando había cosas graves y problemas graves, era como, había que hablarlo con el papá. Y mi madre me dijo... Sí, como se lo voy a decir a tu padre. Eso típico, que nos decían las madres. Claro. Me dijo, no se lo voy a decir ni a tu padre, vamos a rezar. Porque cuando yo describí a mi prima, que murió cuando yo tenía 2 años, se describía a otros familiares, el padre de mi madre, el padre de mi padre, que tenía físicamente una característica muy singular porque le faltaba un ojo, y un familiar de mi madre, una tatarabuela mía, que tenía 6 falanges en una mano, me acuerdo la cara de mi madre, blanca total, cuando yo dije, yo no sé quiénes son, pero los describí, ¿no? Y dijo, no se lo voy a decir ni a tu padre, vamos a rezar, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó un poco mi periplo. A partir de ahí ya mi familia se lo tomaba más en serio, pero desde el miedo que a mí me pase algo, del qué dirán y qué dirá la gente, ¿no? Porque tú me preguntabas que qué es un medium. Claro. ¿No? Y un medium es alguien que ve espíritus o siente o percibe. Hay muchas maneras de ver, hay muchas maneras de comunicarse con los espíritus y es capaz de dar pruebas verificables de quién es el que está hablando, evidencias que además a menudo la persona no las conoce o no se da cuenta en ese momento, pero se pueden verificar. Y además el espíritu te va a dar información de tu futuro, te va a explicar cosas del pasado que te ocurrieron, que por supuesto el medium no lo sabe, y te va a explicar por qué ocurrieron, de dónde vinieron, ¿no? Y te va a dar información muchas veces de acontecimientos futuros. Es verdad que a menudo el espíritu viene y el mensaje es pues que ha venido, que está ahí, que está contigo. Pero el mundo de los espíritus es un mundo real que está ocurriendo ahora aquí entre nosotros, que está interconectado al nuestro, que ve nuestra vida, que ve nuestras dificultades, que ven lo que sufrimos y que tienen también esa capacidad de poder darnos información que nos ayude a avanzar en nuestra vida, ¿no? Y normalmente los mensajes van a ser siempre positivos, siempre van a arrojar luz en la vida de la persona, te van a ayudar a pues tener una vida mejor y más próspera, ¿no? Yo no entendía el fenómeno, no entendía la fenomenología, no tenía ningún referente quitando esas 2 películas, ¿no? Entonces yo, después de todo esto y que de alguna manera, aunque fuera desde el miedo, pero se normalizó en mi familia, también aprendí yo a decir, mientras yo rezaba a la Virgen, me vino esta información, ¿no? Mientras yo estaba diciendo mis oraciones, sentí esto, porque es como que entonces mis padres
lo comprendían mejor. También me tuvieron ya de mayores, también es otra mentalidad, ¿no? Yo vine ahí en plan un poco de sorpresa a transformar todo y yo creo que a todos. Pero claro, yo lo pasaba muy mal porque yo no entendía la fenomenología, entonces no tenía control sobre Claro, tú no sabías lo que era la palabra medium, tú eras un niño, tú no sabías lo que... claro. Yo no sabía ni lo que era un medium, ni casi lo que era el espíritu. Alguien habló en el parque una vez de la Ouija, y eso que te suena, y esas dos películas, ¿no? Y la de Alien, que es como de la época, y yo no tenía ninguna referencia de nada, no sabía qué era, ni que era un espiritualista, ni nada, de nada. Entonces, tenía un poco pues lo que mi familia y mis padres me podían dar, que en ese respecto tampoco era mucho. Claro. Y claro, el espíritu aparecía, venía, jugábamos, me acompañaban, pero yo no podía controlar cuando aparecían, yo no podía controlar la información y a menudo no podía controlar qué hacía con esa información, porque yo ahora tengo el control y si estoy en un supermercado o estoy en un examen, pues no, le digo al espíritu que no venga, si viene le digo que se marche y si aún persiste, pues no le hago caso y ya está, ¿no? Intento ir así como... Porque cuando estás haciendo un examen, ¿cómo voy a estar con un espíritu? Voy a suspender el examen, claro. También tengo que saber funcionar en esta vida, ¿no? Pero a veces no lo sabemos controlar y eso es realmente perjudicial porque puede controlar tu vida. Pero yo sufría porque yo pensaba que esas cosas que me contaban los espíritus y ocurrían cuando yo las contaba, pero yo sentía como una gran necesidad imperiosa, como una fuerza ahí en mis entrañas para decirlo, pues yo sentía que yo lo había generado. Es decir, y de hecho pasé varios momentos de mi vida donde intenté ocultarlo, taparlo, donde intenté dedicarme a otra cosa, intenté, como Pedro, ¿no? Negarlo. Claro, porque la adolescencia, ¿cómo fue? Buena y mala. Por un lado, bien, porque hasta los 16, casi 16, 15, yo desde los 3 años estuve como en el mismo centro, ¿sabes? Que tiene distintos edificios, pero más o menos con la misma gente, y la misma gente era con la que jugaba en el barrio y todo, ¿no? Y salíamos de fiesta, íbamos al cine. Entonces es como, es raro, pero es Miquel. Si me han conocido desde los 3 años, pues... Claro, ya era como, aceptamos Miquel como... Sí. Miquel. Me acuerdo que vino una chiquita a nuestra clase en sexto de GB, eso es como con 11 años, ¿no? Sí. Y Emma, me parece que se llama, sí. Y decía, pero esta. Ah, no, la gente le decía, no te preocupes, él es así, ¿no? Pero se integraba con normalidad. El problema fue cuando ya fui a otro pueblo, fui a otro instituto, que ahí es como que de repente alguien me dice así, ¡pum! Y me quitó la red que me sostenía, ¿no? Primero ya, un poquito ya cuando pasé al instituto con 14 años, ya ocurrió eso porque hay gente de más lugares. Pero bueno, como que el núcleo se mantenía, ¿no? Pero ya cuando me toca cambiar de centro y de pueblo, ahí ya es como salto en paracaídas. Y lo llevé muy mal porque muchas veces, fíjate, hay una chica que se suicidó estando nosotros en el instituto, y yo lo sabía que se iba a suicidar. ¿Tú lo sabías? Tenía problemas de anorexia, de bulimia, tenía problemas psiquiátricos y yo lo sabía porque un día en el autobús o de camino al autobús, creo que fue en el autobús, yo vi así encima de su cabeza, suicidio. Y sabía que era letras. Algo... O sea, viste como un cartel encima de su cabeza. Sí, eso me pasa ahora más. Sí, gráfico. Y entonces, pues sí, tuvo un brote psicótico y se quitó la vida. Eso lo sabía. Y varias veces sí, es muy duro, porque claro, yo decía, esto no lo puedo decir, pues si lo digo, voy a hacer que ocurra. Y así tenías miedo. Sí, yo eso es con lo que siempre, hasta que ya conocí a Marilyn Horner y ya me fui a Canadá y ya me entrené, siempre peleé con eso, ¿no? Siempre tuve esa lucha de esto
Si lo digo va a pasar. Sí, y culpa, mucha culpa, ¿sabes? Okay. Y muchas cosas, a veces tontas, ¿no? De quién tiene el balón, o dónde está Tito, en casa de quién está Fernando, o esta chica me gusta y tal, y que cual, y otras veces otras cosas mayores. Fíjate, me acuerdo una vez que un amigo mío de la infancia fue a otro instituto, pero seguimos siendo amigos. Vino a mi casa porque mis padres tenían un bar, entonces a las tardes en casa no había gente. Uh-huh. Y hacíamos ahí nuestras fiestas. Se supone que íbamos a estudiar, pero bueno, comprábamos Coca-Cola, aceitunas, hacíamos merendolas. Viéndolo ahora, un poco inocente, pero bueno. Sí. Yo estaba pensando en otras cosas peores que eran las que hacía yo cuando no estaban mis padres en casa. Jugábamos a la consola, ¿no? Esas cosas. Y poníamos música, claro. Uh-huh. Cosas de adolescente. Y este chico se enteró que había una chica de mi instituto que íbamos a algunas clases juntos, pero claro, él ya no estaba en este instituto, él fue a un lado y yo fui a otro. Y a él le gustaba esta chica. Entonces me dijo, quiero quedar con ella, quiero salir, tal, ¿por qué no la llamas? Y yo decía, ¿cómo la voy a llamar yo? Sí, a ver, si no, vamos solo a pensar que me gusta a mí. Claro, y la acabo de conocer hace nada y tal. Y en el instituto nuevo tampoco era del grupo en el que estaba yo, era alguien que venía a algunas clases y la conocía, pero sin más, habíamos hablado lo justo. Y un día y otro, llámala, que yo quiero salir con ella, llámala. Bueno, le llamé y yo, mientras sonaba el teléfono, ¿sabes? El teléfono fijo de antes, pensaba, ¿qué le voy a decir? ¿Qué excusa le voy a decir? Porque además una de las clases que teníamos en conjunto era latín y otra era inglés y yo era mucho mejor que ella en esas asignaturas. Tampoco le podía decir que le iba a... Oye, ayúdame con esto. Claro. Entonces estaba sonando y contestó el teléfono y vi, que ya era viejo entonces, vi el cassette de Ace of Base. Wow, o sea, te llegó como un flash mental. Sí, ¿cómo, perdón? Te vino como un flash mental. Sí, justo cuando contestó el teléfono. Y, hola, mira, soy Miquel, tal. Y ella, ¿qué haces llamándome? ¿Qué no sé qué? Y escuché, pídele el cassette. Lo escuché literalmente dentro de mi oído. Okay. Digo, oye, mira, tú una vez me comentaste que tú tenías el cassette de Ace of Base, ¿no? Ella se quedó así, dice, sí, tengo el cassette de Ace of Base, pero yo no te he comentado. Sí, un día que estábamos ahí en el recreo tú me comentaste y tal. No creo que te haya comentado. Sí. Es que mira, quería saber si me lo podías dejar y tal, y qué cual. Y vivíamos en pueblos diferentes. Pues sí. Oye, pues si te parece, mañana te lo llevo a... Fíjate qué cosa más tonta. Me dice, mañana te lo llevo a clase. Y le digo, no, el viernes quedamos en tal sitio, voy a ir con un amigo y me lo das. Qué tontería. Ella dice, vale. Y ese viernes pues fui y tal, y quedó con mi amigo, tal. Tuvieron un par de citas, es verdad, pero no funcionó, ¿no? Pero hasta eso de que de repente te dan como los espíritus la excusa de por qué le estás llamando. Entonces, okay. A mí me pasaban muchas de estas cosas, muchísimas. Nunca me venía la respuesta de lo que iba a poner en el examen. El examen. Pero sí que me pasaba que si estaba como leyendo el libro y si ponía atención, algunas materias yo notaba como que tenían peso. Bueno, estoy mintiendo. Me acuerdo que de camino a la selectividad, yo estudié por letras, ¿no? Ajá. Y entonces teníamos que hacer la selectividad en otro pueblo, en Eibar, que teníamos como media hora, un poco más igual, 40 minutos así de camino. Entonces yo había estudiado Kant y tal, porque yo pensaba que Kant era muy importante y varios otros filósofos, y Platón también, pero Descartes no lo había estudiado mucho porque yo decía, tampoco había estudiado Aristóteles, y me monto en el autobús y me llegó, va a entrar Descartes y Kant. ¡Ostras! Me llegó como un flash, como una certeza. Eso es como un saber interno. Y ya me iban conociendo los de mi clase. Les dije, oye, que va a entrar Descartes y Kant. Oye, y todo el mundo ahí, Descartes y Kant. Sí. Y entró y claro, sacamos notaza. Y los que no hicieron caso porque decían, qué tontería, aún se estarán acordando. Sí.
Y me pasó esto con Descartes y Kant, y me pasó también el día anterior, dije yo, bolcheviques y belcheviques, esto es una tontería. Seguro que entra la Revolución Francesa. En el examen de historia. La selectividad, sí, la selectividad. Eso me pasó el día anterior o 2 días antes. Yo no había estudiado la Revolución rusa ni nada porque pensaba que iba a entrar la francesa. Pero como que sentí un impulso para estudiar bien y es lo que entró, ¿no? Bolcheviques y belcheviques. Y entonces me pasan muchas cosas así. Pero ¿cuál fue mi error? Porque yo luchaba por un lado como no quiero saber nada de esto, pero porque si lo digo luego ocurre, pues... Y bueno, y además en aquella época tú no te autodenominabas ni siquiera todavía como medium, ¿no? Tú con tus amigos era como, no, yo te tiro las cartas, tal, como te tiraban más como, soy medio clarividente, pero nunca, o sea, te resististe hasta el último momento. Sí, pero ni eso, ni lo de clarividente, ni nada. Es como, además cuando me lo decían, porque había gente que me miraba y me decía, no me mires así con esos ojos. Yo decía, pues eso es lo que tengo, ¿no? Pero entonces, por un lado tenía esa pelea de no lo quiero, y rezaba las noches y lloraba muchas noches como diciendo, quitádmelo, quitádmelo. Pero por otro lado me iba a escondidas a estudiar tarot, a estudiar no sé qué, porque yo digo, bueno, si yo estudio tarot, si estudio la baraja española, que yo empecé a echar la baraja española con 14 años, sí, luego resulta que me enteré a los años que la persona que me enseñó no sabía, que en realidad era un cuento. Pero bueno, yo ponía así la carta y la hacía así con el dedito y veía cosas en la carta o alrededor de la carta o alrededor de la persona. Que ahora sé que es mediunidad, pero yo pensaba que eran las cartas. Claro. Y con 14 años, pues con una forma jocosa. Entonces, por un lado, me iba a estudiar a escondidas eso porque yo decía, si yo digo que son las cartas, aunque de una noticia mala, ya no soy yo el culpable. Claro. Son las cartas. ¿Y qué pasó? 16 años. Estoy estudiando tarot. Me aprendo una tirada buenísima que fíjate cómo son las cosas que se me ha olvidado y no hay manera de recuperarla. Para mirar el amor. Ajá. Vengo en un recreo y me acuerdo de una chiquita muy maja que llevaba un año y algo, no, menos. Llevaba unos meses con su novio que era 6 años mayor que ella y entonces me la encuentro llorando y me acerqué a ella, pues yo no puedo ver a alguien que está sufriendo. Le pregunté, ¿qué te pasa y tal? Y me dijo, es que me dijo el nombre, pues me ha pedido sexo oral y yo no quiero y tal, porque yo pienso que pero si no se lo doy, pues me va a dejar y no sé qué. Y le dije, pues yo he hecho las cartas, si quieres luego te echo las cartas. Ah, sí, tal. Entonces, le eché las cartas, estaba ella y sus 2 mejores amigas alrededor, yo con mi bocadillo así de tortilla de patatas que me hacía mi madre, con la tortilla que sobraba del bar, y de repente la amiga dice, pues yo también, vale. Al día siguiente llega la hora de recreo y me encuentro gente esperándome fuera de clase. Haciendo cola. De esto que gente de otras clases, gente de mi propia clase, y gente, pues a mí también, pero no sé, otros decían, no, esto es una chorrada, esto no sé qué. Claro, 16 años. ¿El amor? Pues todo el mundo quería saber el amor. Claro. Y entonces de repente empecé. A esa edad no te interesa ni la salud ni el trabajo. Nada, el amor. Mírame a ver con esta, tal cual. Y todo fue por esta chica que quería ver, pues si no le daba a su novio lo que quería. ¿Qué iba a pasar? Pues, si le iba a dejar o no. Eso. Y ahora siguen casados, ¿eh? Y tienen tres hijos. O sea que tienen 3 hijos y un bebé ahí arriba también. Tienen 4. Y son una familia estupenda, ¿no? Y siempre se acuerda, pero le digo, pero tú eres la culpable de que yo me hiciera súper famoso, o sea, algo que yo quería ocultar, porque fui un inconsciente y quería ayudarla, de repente empezaba a venir gente, de repente empieza a venir los mayores del instituto, que para nosotros era, ¡guau!, lo más. Claro. Y de repente empieza a venir gente de otros institutos, que había días que no tenía tiempo de tomarme mi merienda, mi bocadillo. Empezaba la clase y yo estaba ahí comiendo mi bocadillo. Hasta que un día vinieron 2 profesores.
una que era sustituta de latín y otro de... ¿A pedirte tirada de cartas también? ¿De biología o de geología? Sí, a pedirme tirada de cartas. Sí, parece un chiste, pero no, me pasó a mí. Yo que abro la puerta. 2 profesores a llamarme la atención. No. Yo me quiero ir a mi recreo. Me quiero ir a comprarme la palmera de chocolate, que eran buenísimas esas de bollo. Y me encuentro toda esa gente ahí y me encuentro, Dios mío, a 2 profesores. No, Miquel, nosotros también tal. Vale, le he hecho las cartas. Yo no sé lo que les dije, no me acuerdo. Me acuerdo de los 2 que eran. Dios mío, el de latín y el de geología. Sí, sí, sí. Pero cuando llego a casa me encuentro a mi padre y a mi madre sentados en la mesa de la cocina con cara seria. ¡Ostras! Y digo, ¿qué pasa? Miquel, dame las cartas, me dijo mi padre. Y yo, ¿qué pasa? Dame las cartas. Había llamado el director del instituto. Ay, no, por Dios. Y amenazó con expulsarme si volvía a leer las cartas. O sea, ni mal comportamiento, ni malas notas, ni nada. Tenía notas decentillas. Ajá. Por echar las cartas casi me expulsan del instituto. Y tuve que... Mi madre las escondió por ahí. Sí, entonces ya al día siguiente tenía la cola y digo, no, me han prohibido leerla. ¿Cómo? No, vamos a ir al director. Vamos. La gente protestando y digo, no, dejarlo. Vaya tía, que me van a expulsar. Entonces tuve varios momentos, ese fue uno, donde yo decía, ¿esto para qué sirve? O sea, yo se supone que quiero ayudarle a alguien, quiero pasar desapercibido, me hago más famoso que la Chelito y encima tengo una reprimenda. Pero es como que, cuanto más lo intentaba ocultar, más fuerte se hacía. ¿No? Eso me pasó. Fíjate que estás además describiendo una etapa de autoconocimiento y exploración, ¿no? Como es la adolescencia, ¿no? Bueno, no te lo pierdas, porque luego dije, pues voy a hacer el tarot. Había un bar en mi pueblo, que es un pueblo de 6.000 habitantes, Ajá. un bar como guay, que tenía unos sofás, tenía como una zona ahí como de chill out y tal, un chill out de pueblo, ¿eh? Sí, claro, me lo puedo imaginar. En mi pueblo hay otro. Sí. Entonces, pues dije, pues vamos a ir al bar y voy a hacer el tarot. O sea, que era como una pelea que yo tenía de no lo quiero hacer, pero luego lo quiero hacer. ¿Porque te lo han prohibido? Claro. No, porque tenía esa lucha interna, ¿no? Entonces, pero habían pasado meses, de lo del instituto, no fue como al día siguiente. Claro, es que la gente me pedía y me lo pedía y me lo pedía. Entonces dije, bueno, pues vamos a ir a ese bar, que ahí solíamos ir a reunirnos y pedíamos una Coca-Cola y tal, porque era como muy moderno todo, esos sillones y esos sofás, no era como los otros bares que tenían taburetes. Uh-huh. Tenía una zona así como aparte, chill out y tal. Entonces, pues, empecé ahí a echar las cartas, pues yo qué sé, yo me pedía mi Coca-Cola y tal. Y un día me dijo la dueña que había ahí, me dijo, oye, mira, ¿por qué no vienes todos los jueves a la tarde y yo te doy una consumición, te regalo una consumición? Y digo, pues vale. Claro, luego me di cuenta que es que estaba haciendo negocio la señora, pero eso me costó años darme cuenta, ¿no? Ella me regalaba a mí mi Coca-Cola o mis 2 Coca-Colas, yo estaba toda la tarde allí echando las cartas en el bar, tenía 16, 17 años. Claro. Y la gente que venía se tomaba una consumición. Se tomaba entonces, algo. Claro, el bar empezaba a tener gente 8 y pico, entonces a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde a esta mujer le venía súper bien, ¿no? Entonces, ahí también me dicen más famoso que ni sé, y no sé, no lo entendía, ¿no? También en el piso de estudiantes leía las cartas, no sé qué, leía el futuro, lees la firma, no sé, hacía mediunidad, pero yo no sabía que era mediunidad, ¿no? Bueno, y llega un momento importante de tu vida, que es aquel en el que tú empiezas a oír hablar de que Marilyn Rosner llega por ahí, por España, ¿no? Y va a lanzar una beca. ¿Y cómo te enteras? ¿Y qué pasa? Claro, Marilyn Rosner es una de las mediums más conocidas también a nivel internacional. Yo no sabía quién era, no tenía ni idea de quién era.
Fíjate que estando estudiando la carrera, una compañera mía de piso, de Zarauz, Idoia, siempre me decía Idoia, oye, que va a estar la semana del esoterismo y tal, tenemos que ir. Y pasaba un año y el otro, y yo, pues, nunca me acordaba de eso. Como que no le prestaba atención. Y un día en la televisión vi a una mujer, que era Marilyn, era en la cadena Antena 3, en un programa, me parece que presentado por Nieves Herrero, y bueno, pues que estaba en Madrid, que tal y que cual, y ella hizo una demostración allí de sus dones, en directo en Antena, y dije, eso es lo que yo quiero. Como que se paró el mundo, como que se creó ahí un espacio de tiempo, como un vacío ahí, y yo me vi ahí, ¿no? Y es como que ya la conocía. Entonces pasaron los meses, llegó el siguiente verano y no sé cómo fue que una amiga llamó. Ya habían pasado varios años, me parece a mí. Y me llamó y dice, oye, que está la feria del esoterismo, no sé qué, tal. Y ahora soy ponente ahí. Y lo que son las cosas. Y viene una mujer americana, no sé qué, pequeñita, medio, no sé qué. Dije yo, no es americana, es canadiense. Porque me acordaba. Americana, pequeñita, canadiense, pequeñita. Atención, que Marilyn Rosner, la figura de la medium, de la psíquica que aparece en las películas de Poltergeist, esa señora dice que Caroline ve hacia la luz. Sí. Ese personaje está inspirado en Marilyn Rosner, ahí es nada. ¿Quién es? Sí, pero a ella no le gusta eso, no le gusta que se diga eso, pero no le gusta, pero es verdad. Y cuando ves la película en versión original y ves la voz y cómo habla y todo, sí está claro que es ella. Pero bueno, no se lo digáis porque no le gusta. Sí. Y entonces, bueno, pues la amiga esta dijo, oye, que viene al Palacio Miramar, a la Feria de Esoterismo, una mujer americana, una medium pequeñita y tal. Yo me quedé en silencio. Dije, no es americana, es canadiense, porque me acordaba de la televisión, ¿no? Me dice, sí, y le digo, pues ya me gustaría ir a verla. Me dice, sí, me lo imaginaba y por eso he comprado 4 entradas. Entonces fuimos, mis amigos se sentaron por allá, yo me puse en primera fila, estaba ahí, quería que me mirara, quería que me hablara, quería que me diera mensajes. Nada de eso, nada, no pasó nada de eso. Ella ofreció 2 becas para ir a estudiar con ella de 6 meses a 1 año a Canadá. Entonces yo miré atrás, estaban mis amigos ahí y me hacían, tú, eres tú. Y es que yo me vi ahí, era mi sueño, era lo que siempre quise. Y poder estar en el medio y poder estar con otros igual que yo, poder aprender de ella, que es la mejor. Pero claro, yo no lo parece, pero soy muy tímido. Gracias a Dios que el destino quiso que yo naciera de una madre que sabía inglés, porque mi madre en el 57 fue a Escocia, y desde niño yo quise aprender inglés y yo sabía que un día iba a ir al extranjero y yo sabía que iba a necesitar el inglés y tenía bastante nivel de inglés cuando yo conocí a Marilyn, gracias a mi madre, gracias a que escuchaba pues, con los tocadiscos. Tampoco es como hoy en día que metes todo ahí, no. Con los vinilos, con la letra y escuchando una vez y otra vez y otra vez. Y tenía bastante nivel. Entonces todo el mundo me decía, tienes que ir a hablar con ella. Y yo, no. Entonces, en vez de ir por este pasillo, vamos por otro pasillo para que no me vea y me la encuentro allí, que estaba reunida con un grupo de gente. Y yo voy a pasar así como que no quería la cosa. Que le digo, que no le digo. No, yo no quería decirle nada. Quería, pero no me atrevía. Entonces me empujaron, caí encima de ella así, ¡pam! Yo con lo pequeñita que es, me miró así, dejó de hablar con alguien que estaba ahí, me dijo, hello, con esa vocecilla que tiene ella, me agarró la mano y me dijo, te estaba esperando, sabía que un día ibas a venir. Entonces una chiquita le dijo que iba a ir a Boston y le preguntó por qué. Porque me han dado una beca, pero no sabía decirlo en inglés. Entonces yo se lo dije en inglés. Dice, anda, pues hablas muy bien inglés. Dejó a aquella chica de lado, no le hizo ni caso.
cogió un folleto del evento y escribió su email y su teléfono, me lo dio y me dijo, escríbeme, no me olvidaré de ti. Y se fue. Según se iba, se giraba y me decía, no me olvidaré de ti, escríbeme, no me olvidaré de ti. Eso era agosto, le escribí, en abril ya estaba allí. Abril, 17 de abril del 2004. Y en agosto ya estabas en Canadá, que es cruzar el charco. Agosto, yo me fui en abril. Eso, perdón, en agosto. Y te vas en abril, que allá hacía frío en Canadá. Peor me lo pones. Que yo he estado en Canadá 2 veces y ya. Y llegas a Canadá. Bueno, ¿y cómo es la decisión de decir si cojo esta beca, es la oportunidad de mi vida, es lo que quiero hacer, o me quedo aquí, mi vida, estudiando otra cosa? ¿Qué implica? No. Entras allí. Yo tenía clarísimo que me quería ir, pero tenía una pareja y digo, a ver, me voy a ir para un año, quizás más. Yo, es posible que no hubiera vuelto, yo volví porque ya no me daban más visados. Estuve 2 años y medio, ya no podía renovar más visados. Es un montón. Sí. Y mi pareja me dijo, mira, no, por eso lo puse en Diario de un Medium, ¿no? Me dijo, no sueñes tu vida, vive tu sueño. Tú siempre has querido hacer esto, tú siempre te has querido ir al extranjero, siempre has querido mejorar tu inglés, todo en uno. Vete y yo te apoyaré. Entonces, pues económicamente mis padres no me podían ayudar. Yo tenía unos ahorrillos. Se supone que para 8 o 9 meses, pero me duraron 4. Claro, ¿qué pasa en Canadá? En Estados Unidos también, que tú ves los precios y dices, 9,90, qué barato. Pero no tiene las tasas, no tiene el IVA. Cuando vas a pagar, de repente, más. Entre eso y el francés y tal, pues yo, pues mira, me quedé sin dinero muy, muy pronto. Y mi pareja, amigos que hacían colectas y tal, me ayudaron todo lo que pudieron, pero Marilyn y su marido me ayudaron un montón, me daban propinas, me mandaban Eso es trabajo. lo que yo te quería preguntar. Llegas al instituto, al centro de Marilyn y su marido, ¿y qué supone eso para ti? O sea, en ese momento tú allí, ¿qué estudias? ¿Qué empiezas a hacer? Y cómo ahí sales ya del huevo. ¿Cómo fue? ¿Y qué es lo que supuso Marilyn en tu vida? Claro, faltaban 15 días para que empezara la conferencia internacional que durante casi 50 años han organizado de 10 días y entonces yo veía que la gente estaba haciendo cosas y me decía, tú descansa, y yo no puedo, venga, fotocopias, tal, esto, lo otro. Empecé a hacer cosas y era de cara a preparar, ¿no? esas conferencias. Deepak Chopra, conocí ahí un montón de gente que yo no sabía ni quiénes eran. De hecho, estuve comiendo al lado de Deepak Chopra, que no le entendía nada, porque tiene un acento hindú súper fuerte. Ahora sí le entiendo, pero entonces no. Y después voy y empiezo a dar la charla y digo, coño, este hombre. Hay un montón de gente que conocí y después ya nos tomamos una semana de descanso. Son días intensos de 8 de la mañana a 11, 12 de la noche. Me encantó porque en el tercer día hacía siempre Marilyn trance e incorporaba un espíritu. ¡Guau! Yo vi esto y dije, esto es lo mío, ¿sabes? Estoy en mi casa. Y pasaron muchas cosas muy bonitas dentro y fuera de esas conferencias. Lo que pasa es que a veces ya llegaba un momento en el que me saturaba, ya no podía escuchar más inglés. No tenía que estar como muy atento para seguir. Y lo que decían, ya llegaba un momento, después de X horas, que ya mi cabeza hacía clac y ya no asimilaba nada, ¿no? Pero bueno. Y tuve unos compañeros de piso y unos compañeros de eventos y una gente maravillosa. Todos israelíes, menos una de ellas, que era la novia de un israelí, que no sé también por qué será, pero 8 o 10 y luego estaba yo. Sí, y ahí a la semana de las conferencias empezamos con las clases, ¿no? Entonces eso fue como... ¿Y qué es lo que aprendías allí? Pues de todo. Teníamos... Las clases y prácticas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacías? Sí, clases prácticas y talleres. Había clases de cosas que tienen que ver como con naturopatía, cosas que tienen que ver con hierbas, había cosas como astrología, había lectura de manos... Había cosas de chamanismo,
de la cultura wicana, había clases de religión comparativa, había clases de mediunidad, muchas clases de mediunidad con muchos profesores diferentes, había clase de tarot, había una clase que a mí me gustaba mucho, que era tarot y astrología, mezclado, que no me acuerdo de nada de eso. Oye, Miquel, ¿y cómo es una clase de mediumnidad? O sea, ¿qué se hace en una clase de mediumnidad? ¿Hay teoría? O sea, depende del profesor. Yo ahora incorporo mucha teoría, pero yo entonces echaba de menos la teoría, ¿no? Pero normalmente eran clases muy prácticas que el profesor explicaba algo y luego, o bien de forma individual o bien de forma grupal, nos llevaba a ese estado de conciencia, de alterado de conciencia, para tener esas vivencias, esas experiencias, ¿no? Hipnosis también, que además tuvimos suerte porque vino el director de la Asociación Canadiense de Hipnosis, que nos dio las clases de hipnosis, terapia regresiva, muchas cosas. Las clases y luego había talleres de fin de semana, PNL, EFT, muchas cosas aprendí. Todo lo que hoy es el compendio de la nueva era, ¿no? Un agregado ahí de... Pero yo esas cosas ni había oído nunca, claro. Y muchas de esas cosas las escuché en España años más tarde, muchos años más tarde, ¿no? Claro. Y cosas muy maravillosas. Luego parte de nuestra formación, a través del marido de Marilyn, de John Rosner, que era un sacerdote anglicano, tenía él acuerdos con la Universidad de Concordia, donde él era profesor emérito, íbamos a veces de oyente a algunas clases, y a través de él también tenía acuerdos o contactos con diferentes iglesias. Entonces, una semana íbamos al templo judío, otra semana íbamos a la mezquita, otra semana, porque Montreal te da eso, que tienes todo. Íbamos a la iglesia ortodoxa griega, hoy vamos al barrio italiano, hoy vamos al Unity Church, ¿no? Hoy vamos... Súper diverso. Sí, íbamos a la Hare Krishna, íbamos al ashram de yoga, y los viernes a la tarde-noche a veces colaborábamos con un sitio que se llama Shedora, que es como un albergue para mujeres sin hogar, muchas de ellas vejadas y maltratadas, y otros viernes íbamos por la calle a trabajar, a hacer lo que se llama servicio, lo llamaban de otra manera. Service, no me acuerdo. Puede ser. Sí, no, servicio. Has mencionado una parte muy importante de todo lo que ha sido tu trayectoria desde que conoces a Marilyn Rosner y vas a ese lugar, y es la voluntad de ayudar siempre al prójimo, porque sí. Como tú bien has comentado... Yo creo además, claro, que me tocó la mejor época, porque a través de estos amigos de Israel, que algunos estaban estudiando en la Universidad McGill, un programa de intercambio palestinos, jordanos y israelíes, venía mucha gente joven. Otra vez me acuerdo que nos pusimos a pintar las escaleras de fuera que nos mandó Marilyn, nos pusimos unas camisas así grandes, hicimos guerra de pintura, nos llenamos de pintura y dijimos, venga, ahora empezamos a pintar. Y yo me aburría y puse música de la Motown de los años 70. Entonces veía que la gente se paraba. Digo, oye, pues mientras pintamos le damos folletos y tal. Y yo creo que fue una de las épocas más espléndidas en cuanto a clases que hay, actividades que había y también personas que atendían, ¿no? Y para mí era una maravilla y era como un sueño porque uno era negro casado con un chino, el otro era judío casado con no sé qué. Una multietnicidad, una multireligiosidad, multiculturalidad, multilingüismo que yo no lo he visto en ningún otro sitio. Diversidad sexual, porque yo fui a iglesias donde la priest... en la iglesia anglicana muchas veces claro, hay era mujer, era homosexual, eran judías, las otras, o sea, increíble. Montreal era eso, una diversidad. Pero desde hace décadas. ¿No? Sí. Pasó de ser como una ciudad muy católica, ¿no? A ser de repente muy abierta, ¿no?
y luego se llama Ville de Festival. En el verano no hay más que festivales de todo tipo. Entonces, claro, pues el festival de teatro, el de las primeras naciones, la Carifiesta, que son de los países caribeños. Es que yo me acuerdo que a mí me pilló en Montreal cuando España ganó el Mundial de Fútbol y los canadienses salieron a celebrarlo y con su bandera española. Y son así, integran todo. Me encanta. Sí, sobre todo el quebequense, ¿no? Sí. Integran todo y no hay guetos. Pues ven, ¿no? Si quieres venir, ven. Y vamos a celebrar tu alegría como si fuera la mía. Conozco Canadá, he estado varias veces y me encanta. Es uno de los países más diversos, tolerantes y seguros del mundo. Sí, enfatizando esa voluntad calor en agosto, que dura un mes, pero dura. Sí, sí. Enfatizando esa voluntad de servicio, de ayudar al prójimo, pues el marido de Marilyn era sacerdote, de ayudar, siempre de ayudar, ese espíritu de voluntariado que teníais allí, de todas esas organizaciones y apoyos que habéis hecho en viajes a distintos países de África, ayudar a los niños con parálisis cerebral en África, acusados otros de brujería, de llevarles cosas, recursos, de construir siempre con esa voluntad imperante, por encima de cualquier otra cosa, de construir y de ayudar al prójimo. Es que tú acabas aceptando ahí. Todo esto lo tienen que leer ustedes con más detalle porque aquí en el libro estamos pasando someramente por... Pero es que tú acabas aceptando que eres medium. ¿Cómo se produce este despertar, esta salida del armario? Pues primero, la primera clase en la que yo me senté, que fue la clase de Harley de los miércoles, pues yo empecé a ver cosas, empecé a recibir nombres, empecé a ver tal. Y como que de repente me dicen, no, pero si tú tienes más habilidad que no sé quién, que llevaba 10 años, que iba 10 años yendo a esa clase. Digo, pues yo qué sé, yo le sigo a usted y veo esto, ¿no? Con mi inglés yo iba explicando las cosas y es que era un ambiente tan bonito, yo iba a encontrarme a mí mismo. Para mí era un sueño hecho realidad. Me adoptaron en su casa, además Marilyn muy cariñosa y el marido de Marilyn también. Era muy divertido, aunque era un hombre 10 años mayor que ella, vestía más moderno que yo, iba a hacer gimnasia todos los días, nos llevaba al cine, todas las películas de Harry Potter, de Chihiro, de Castillo Ambulante, todas estas raras, le encantaban a él, nos llevaba ahí y nos llevaban a cenar, entrábamos y salíamos de su casa. Yo al final vivía más en su casa que en el centro, o sea, que la experiencia era en las clases, pero también fuera de las clases, ¿no? Y Marilyn me decía, ya verás, vas a estar en la prensa, te van a hacer entrevistas. Decía yo, ¿yo? ¿Cómo voy a estar yo? Sí, con tu don, ya verás cómo soy. Digo, ¿qué va? Y tanto lo insistió, con tu don, que tienes mucho don, con tu don, ya verás, vas a ir a muchos países, vas a dar clases en muchos lugares, en distintos idiomas, tanto me lo dijo que al final dije yo, pues será verdad, ¿no? Y es verdad que yo, como el primer año y pico, escribí un diario y ese es el diario de un medium, después salió de ahí el libro, ¿no? Pero yo creo que por lo que me decían los demás, mis compañeros, mis profesores, yo tuve una profesora fantástica ucraniana, Catherine Pristupa, tuve otra, escocesa, Sandra Richmond, tuve a Marilyn, tuve al marido de Marilyn, que el marido de Marilyn nos daba religión comparativa y judeocristianismo, que yo cuando hablaba no le entendía nada, aun cuando entendía inglés, porque las ideas eran tan complejas, pero también nos daba clases de psicometría, porque él era muy bueno en coger un objeto y leer la información referente al dueño de ese objeto a través de palparlo con las manos, ¿no? Es que yo creo que me tocó la mejor época. Y tanto me lo dijeron y tanto que al final dije yo, pues sí, esto soy. Pero aún y todo me costó decirlo públicamente, me costó aceptaron más todo mi entorno y toda mi familia y todos mis amigos antes que yo. Sí. Pero bueno, fue, como no hice la mili, pues fue una mili muy, muy bonita, ¿no? Y yo te lo juro, si yo hubiera conseguido un visado, pues ya no hubiera vuelto, pero
No soy muy de señales, sí, ya me hubiera quedado para siempre. Bueno, y llega el momento de volver a tu tierra, al País Vasco, ¿y qué es lo que te encuentras? ¿Y qué empiezas a hacer? Pues fatal. Me encontré fuera de duelo. Sí, me encontré la gente, que es muy buena gente, pero la gente, sus conversaciones, sus quehaceres, su día a día, era como... Yo decía, ahora entiendo, pensaba entre mí, cuando mi madre tuvo que regresarse de Escocia, salvando las distancias, ¿no? Porque era como que yo me sentía totalmente desapegado de aquello y yo tenía tan diversidad de gente y de culturas y de religiones y de idiomas que cuando volví eso no lo tenía, como que las conversaciones me parecían un poco... Pues que no iban a ningún lado, no conectaba ni con el lugar, ni con... Me sentía un foráneo, ¿no? Pero, y yo sabía que tenía que dedicarme a esto, yo sabía que, y en mi foro interno lo sentía, que yo tenía, que este era mi camino, pero yo tenía un problema, o dos. Uno, que no quería volver a casa de mis padres, ni a casa de nadie, yo quería labrarme mi futuro yo, siendo independiente yo, y sin pedir ayuda a nadie, ahí quizás fallé. Y luego, que es el más importante, que yo estaba pagando mi tarjeta Visa con la propia Visa. Entonces, yo pagarla, sacaba el dinero, pagaba, entonces cada vez la deuda era más grande, ¿no? Entonces llamé a mi trabajo anterior y enseguida me cogieron, encantados, tal. Entonces una semana trabajaba de 8 a 4 y por las tardes hacía consultas y la semana siguiente trabajaba de 4 a 12 y por las mañanas hacía consultas. Pero yo sabía que ahí no tenía que haber ido, yo sabía que tenía que dedicarme a hacer las consultas, a hablar de la mediunidad, no tenía ni idea de YouTube, ni mucho menos de redes sociales, estaba empezando un poco Facebook, pero nada más, y yo no era muy ducho en eso. Pero como que yo iba en contra de esa, ¿sabes? Como de esa percepción interna, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que tuve un accidente de tráfico que casi me muero. Sí, a los 3 meses, 2 y medio de haber regresado, tuve un accidente de tráfico muy gordo, donde milagrosamente me salvé, pero no milagrosamente, fue mi abuelo y otros que empujaron, literalmente yo sentí que alguien empujó el coche. Yo tenía un coche muy pequeñito, y pues se rompió la dirección. Aquí había un 4x4 y aquí mi coche iba así, pim, 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 pim. La dirección no respondía. Yo había invadido el carril contrario y aquello estaba roto y no hacía nada. Y era un coche muy ligero, muy pequeño. Y yo... ¿Esto fue en las carreteras del País Vasco? Sí, en una carretera secundaria. Ok. Y a la derecha había una zona industrial que había un muro enorme, ¿no? Entonces yo iba a por el coche y me lo iba a comer, le iba a dar de frente. Y yo recé a todo, recé a mi abuelo, sentí la presencia de mi abuelo, recé a todos mis guías, a todo. Y en el último momento, cuando ya voy a chocarme, sentí que alguien empujó a mi coche y le di a 4x4, pero no de frente, sino con la parte trasera izquierda, con la puerta trasera izquierda. Salí rebotado con tan buena suerte que justo quedé ahí, entré en la única zona donde no había muro, porque había una entrada a una fábrica. Si hubiera sido 1 metro más abajo, 1 metro más arriba, hubiera golpeado el muro. Hubieras estampado los sesos. Sí. Y entonces además fue muy divertido porque cuando vinieron a socorrerme, yo hablaba en inglés. My glasses, where are my glasses? I can't see, que no veo. Y la gente, aquí hay un extranjero. Y yo, que no, que soy de Urrechu, que no soy extranjero. Pero me salió en inglés. Y ahí entendí, ¿no? Que me estaban sacando de donde estaba, ¿no? Me quedé pues sin poder trabajar, con un sueldo muy pequeñito. Yo pagaba mi alquiler, no tenía más dinero ni para pagar la luz, ni para pagar el teléfono, ni para comprar comida. Y estando así con el collarín, con mi pijama, haciéndome un bocadillo de nocilla, alguien tocó la puerta de mi casa.
no de abajo, sino de arriba. Tenían que pasar una puerta a la otra y luego tocar la de arriba. Y era una mujer que no sé quién es, yo no la he vuelto a ver, no sé de dónde salió, que había escuchado que yo había venido y que quería una consulta conmigo, ¿no? Y me dice, yo quiero una consulta contigo y tal. Yo no me asusté de cómo aquella mujer había pasado esas dos puertas, cómo sabía mi dirección, qué hacía. No me asusté. Yo le dije, lo único que le dije, le digo, me miré así con mi pijama, con el collarín. Le digo, pero ¿ahora? Me dice, claro, que yo vengo de Bilbao, que está a 1 hora y pico de distancia. Y le digo, bueno. Los de Bilbao son tan chulos que son de donde quieren. Claro, eso sí. Pero no me asusté, ¿sabes? Hoy en día igual me asustaría de cómo me ha encontrado, cómo sabe mi dirección, ha pasado las dos puertas, está en mi felpudo, en mi puerta principal. Y le digo, bueno, pues pase. Y me dice, pero de medium, ¿eh? Cartas no. Y digo, bueno. Entonces le pasé a la cocina, le hice un café, dejé allí mi bocadillo, me cambié y hicimos una consulta que creo que estuve como 3 horas. Que fue muy divertido porque yo tenía un acuarium de unos peces que la luz no funcionaba, no se encendían, nada. Y en un momento dado yo le digo, pues tu padre te va a mandar señales a través de la luz, y ella dio un grito. Y digo, ¿qué pasa? Y me hace así. Y me giro y se había encendido la luz del acuarium, que luego no se podía apagar. La tenía que desenchufar y estuvo como 1 mes así encendida de noche. Tenía que apagar porque los peces tienen que tener su noche también, ¿no? Y esa mujer me trajo a su marido, el marido trajo a la hermana trajo a la prima y así de repente empecé a tener... Te hiciste... Entonces cuando ya me tocó volver a trabajar dije, no vuelvo. Puse una excusa y ahora se estarán enterando de que era una excusa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Era mi destino que me vino literalmente a tocar la puerta. Es que lo vi clarísimo. Una señora que yo no sé ni quién es, ni cómo se enteró de que yo había vuelto, ni cómo se enteró que yo hacía eso, ni cómo sabía mi dirección. No me llamó por teléfono, se presentó en la puerta de mi casa. Pero ella fue la que hizo que yo empezara a tener un flujo de gente. Y de repente me llamó un periódico, una revista, no sé, empezó todo como... Y ahí empezó Miquel Lizarralde, el medium, que la gente conoce en medios de comunicación o lo que saben de ti, ¿no? Que por cierto... un accidente, sí. Por un accidente. Nunca se sabe lo que traen las cosas, ya que islas y lugares nos llevan las cosas. Yo que soy fan de la serie Doctor en Alaska, recuerdo que había un episodio en el que Marilyn contaba la historia de un jefe indio que decía que no existía la suerte, ni la buena ni la mala, ¿no? Porque le decían, no, pues tu hijo se ha roto una pierna, qué mala suerte. Y él decía, tal vez. No, pues tu hijo no ha ido a la batalla, se ha librado de la muerte, de la masacre de todos, porque estaba con la pierna rota, tal vez, ¿no? Y esa cadena de acontecimientos que nunca eran de una forma ni de otra. Claro. La cuestión es que tú, Miquel, para que la gente se haga una idea, yo recuerdo haber estado contigo en ese tipo de eventos en los que te llaman pues para dar mensajes a gente de forma al azar que tú no conoces, ¿no? Y yo te he visto a ti decir a esta persona o a la otra o a la de más allá, porque además yo los entrevistaba antes, de dónde venían, quiénes eran, qué esperaban, si te conocían, no te conocían. También. Porque yo soy muy de hablar. Y entonces yo recuerdo que había gente que recuerdo 2 o 3 casos que me impactaron especialmente. Uno, me acuerdo que el muchacho, tú le dijiste, no, porque tú estás estudiando tecnología. Que dice tu madre, el espíritu, que no te dejes la carrera, que estás pensando en dejarlo, que no sé qué, no sé cuántos, y el muchacho, o sea, cambiarle la cara, ¿no? Recuerdo también una persona a la que le dijiste, y ese reloj que llevas que te regaló tal, y la persona ponerse a tirar el moco, pero a tirar el moco y a llorar, ¿no? Y decirles, bueno, en fin, de este tipo de informaciones, un montón, ¿no? La primera vez que yo hablé contigo también tú me dijiste ciertas cosas, incluso hablaste de una carta que yo le había escrito a mi abuela y cosas que no podía saber de ningún otro modo, ¿no?
Esto es curioso. Yo sé que habrá gente que se estará preguntando, ¿será, no será? Créanme que más escéptica que yo, y Miquel lo sabes, nosotros somos una curiosa pareja. No hay nadie en este planeta, porque no es ni que niegue, yo ni niego, ni creo, ni dejo de acreditar. Yo siempre tengo la duda y esa curiosidad y esa mente abierta quizás, ¿no? A escuchar todas estas cosas, pero sí que es verdad que Miquel me dijo cosas que yo no podía saber y que él no podía saber y que he visto cómo le ha cambiado la vida a muchas personas y la esperanza que les ha dado, porque creo que has ayudado a innumerables personas, Miquel. Es una persona que de verdad has ayudado a innumerables personas. Además, eres psicólogo. Siempre has tenido esa vocación. Has prestado especial atención a las fases del duelo, al acompañamiento, el duelo. Creaste el Instituto Izarpe en San Sebastián. Diriges el máster de percepción extrasensorial en la Fundación Iclovi, donde también se presta mucha atención y mucho interés al tema del acompañamiento y el duelo. Yo creo que aportas una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el proceso de la muerte, ¿no? Que al final es un proceso, porque antropológicamente pues la muerte es la misma para todos, pero no para todos significa lo mismo, ¿no? Pero lo que sí que estamos de acuerdo es que es un proceso. Y llegas a este punto, pasa todo esto y yo sé que te sucede una cosa también dramática, ¿no? Y es que lo has mencionado al principio, ¿no? Has mencionado a Manolo. Y es como, bueno, uno tiene la capacidad siempre, o por lo menos yo todas las personas a las que he entrevistado, que han tenido o han experimentado ciertas precogniciones o mediumnidad o capacidad de saber qué es lo que va a acontecer, lo que no va. Y a ti te pasan dos cosas, una con tu hermano y otra con tu padre. Una que no ves venir e inconscientemente, intuitivamente le das una yo no se me olvidará nunca esa frase, ¿no? Esas navidades que tú, con tu hermano, tú le decías, sonríe que te van a salir piedras en el corazón, ¿no? Y otra que sí que ves venir, que es la de tu padre. Cuéntanos estos dos. Esta noche yo sé que te estás confesando aquí, que te estás desnudando totalmente. Y hay gente que se ha enterado de la excusa que diste en el trabajo. Ahora mismo está todo el mundo llamando. Ya, pero eso pasa porque eres amiga y eres muy buena, muy buena. No, pero fíjate, con mi hermano, claro, nosotros en casa hablamos euskera. Y yo de repente el día 24 por la noche estamos celebrando la Navidad, todo, y de repente me paraba, me giraba y le decía a él en castellano, sonríe, no sé cómo era, sí, sonríe que se te va a hacer el corazón, se te va a hacer de piedra. Y yo seguía con mi conversación. Y luego, claro, esa noche se le paró el corazón, era una cardiopatía no detectada. Mis hermanos me dijeron, oye, tú ayer le dijiste, además en castellano, esto. Les digo, ¿yo? O sea, yo no tenía ningún recuerdo de haberle dicho eso. O sea, quizás intuía algo, ¿no? Pero no sé, no lo supe ver, y a veces los más cercanos es lo que más te cuesta, ¿no? Pero bueno, fue durísimo, porque es el que vivía con mis padres, es el que los cuidaba. Yo poco me puse como a rezar y a hacer lo que podía, porque enseguida la casa se llenó de familiares. Trajimos el cura porque mi madre lo pidió para hacerle la extrema unción, y me enfadé muchísimo porque dijo dos tonterías. Entonces le pedí que se apartara. ¿Qué fueron cuáles? No me acuerdo. José Cura. No me acuerdo, pero no sé, le hizo... No son dignas de recordar aquí. Es que no me acuerdo, pero me quedé como, esta M le vas a decir como algo muy superficial y muy banal y muy genérico y entonces le dije, pues voy a hablar yo. Entonces cogí la mano de mi padre y de mi madre, se la pusimos a él en el pecho y les dije, mira. Y hasta entonces mi padre había sido como más crítico y mi madre más crédula, pero en ese momento los roles se cambiaron. Yo les dije, mira, aún está aquí, aún te puedes sentir, pero yo lo veía a él ahí y él me explicó cómo murió cuando vino, tal, que luego en ¿cómo se llama? En la prueba esa que se hace, ahora no me sale la palabra. ¿El análisis forense?
Sí, ahí en el análisis... ¿El informe, el certificado de función? Eso, ahí salió que lo que era así, que había muerto a esa hora. De hecho, mi madre, ellos dijeron, pues habrá muerto sobre esta hora. Y mi madre dijo, ha sido a las 5:35. Porque yo lo había dicho, porque él me lo había contado. Bueno, que ya no podía volver, y me explicó por qué y todo eso, ¿no? Yo al principio lo intenté reanimar porque le cogí el pulso y de mis propios nervios yo sentía el pulso. Yo nunca había tomado el pulso a nadie. Bueno, volvemos al cura. Entonces les decía, él está aquí, él les puede escuchar, vamos a darle las gracias por todo lo que nos ha ayudado, vamos a decirle, ¿no? Mi padre dijo lo que él quería, mi madre lo suyo, que sí, que te escucha, vamos a pedirle perdón, vamos a enviarle a la luz. Y mi madre le preguntaba al cura, que el cura se iba arrinconando cada vez más hacia la ventana, es una habitación muy pequeñita. Mi madre miraba y, ¿de verdad? ¿Es verdad? Y el cura, sí, es verdad. Y yo decía, ¿por qué vamos a hacer esto, tal? ¿Por qué lo puedes sentir? ¿Por qué tal? ¿Es verdad? Y el cura, sí, es verdad. No se me olvidará esa cara. Y yo pensaba, pero si es verdad y si tú lo sabes, ¿por qué no se lo has dicho? Maldito, ¿no? Me subía la sangre. Entonces ahí hicimos esa despedida y ese cierre, ¿no? Y cuando todo el mundo se fue, ahí es cuando yo me colapsé y empecé a llorar. El día 26 fue el funeral y fue terrible, pero fíjate, nos unió mucho más a la familia y uno por uno todos mis familiares, incluidos mis padres, también tuvieron fenomenología con él, ¿no? E incluso cuando tenían sueños o tenían vivencias y lo dudaban, yo les decía, bueno, ponlo a prueba. ¿Cómo ponlo a prueba? Claro, dile que si realmente es él, que te lo muestre y que sea de una forma fehaciente. Y bueno, una vez se abrieron todas las ventanas de toda la casa. Hemos tenido muchas experiencias, otra vez con un olor particular, en un lugar particular. Cada uno de mis hermanos y de mis familiares han tenido sus experiencias, con lo cual también esa parte de Miquel como medium fue como cada vez más refortalecida o más importante en la familia, ¿no? Y lo de mi padre fue distinto porque estando yo en Michigan, lo cuento ahí en un nuevo mensaje, en una ceremonia de sudación que me invitaron, no sé qué, una descendiente de una de las tribus de allá, no lo sé, pues con los cánticos, con toda la ceremonia, yo empecé a ver muchas cosas, lo que había pasado en esa tierra, cómo habían masacrado a esa tribu, los ingleses, cómo iban vestidos, el uniforme de los ingleses, de los franceses, de tal. Y de repente veo así a lo lejos, como una pantalla que empieza a acelerarse hacia mí, a coger más velocidad, pum, 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 y de repente ¡pam!, me golpea. Y escucho la fecha, junio del 2017. No, perdón, en la pantalla ponía junio del 2027 y empieza así, y me golpea y escucho, tu padre va a morir, tu padre morirá en junio del 2017. Yo ya sé cuándo es un espíritu, yo ya sé cuándo el espíritu habla, y yo ya sé cómo son los mensajes del espíritu y sé que cuando es de un espíritu no se puede cambiar. Intenté negociar, les rogué, les pedí, les dije que por favor me dieran más tiempo, que tal, que cual, pero sabía que no. Entonces, además luego, los días siguientes recibí varias fechas de muerte de otros familiares míos, incluso la mía propia. ¿Sabes? Eso fue. ¿Tienes la fecha de tu muerte? Aún falta, aún falta. Aún falta, pero tú la sabes y eso... Sí, y no se lo he dicho a nadie, porque esto que me pasó con mi padre se lo dije a 2 personas y estuve lidiando si lo decías, si no lo decías. Porque claro, si lo digo y luego no ocurre, y si lo digo y si hago que eso ocurra, yo no quería poner energía en eso, ¿no? Pero sí, mi fecha también, y eso fue... Es duro, pero no es duro, porque cada vez que hay turbulencias en los aviones no me preocupa nada. ¿Sabes? Porque como no es mi hora, digo, pues todavía no es mi hora. No, estuve yo una vez, un 5 de enero del 2015, volviendo de Michigan precisamente, pero no me había pasado en ese viaje esto, eso fue en otro viaje anterior,
aterrizando en el aeropuerto de Bilbao, parecía eso el sapito loco. Al principio me asusté y me puse a rezar, digo, no, pues si no es mi hora. Y seguí viendo mi serie. Y hacía el avión y abortaron 3 veces y al final nos llevaron a Biarritz. Pero yo estaba tranquilo, al principio no, pero luego cuando me acordé de aquel mensaje digo, pero fíjate, me sirvió para aprovechar el tiempo con tu padre. Sí, yo estaba muy, muy cercano a mi padre, pero desde entonces mucho más. Y me los llevé de viaje, que quiero un abrigo, unos zapatos o yo qué sé, me acuerdo que mi padre quería una moto, le decía, no, una moto no, porque se había desmayado alguna vez en el campo y quería la moto para ir al campo, y le digo, no, pero sí le compré un cacharro así de eso del pulsómetro, eso de lo que te controla el corazón y todo eso. Íbamos de viaje aquí, íbamos de viaje allí. ¿Qué más me da a mí si lo tengo que pagar en 4 veces, o en 5 veces o en un año? Al hombre le hacía ilusión eso, ¿no? Pues yo se lo hago. Y más que comprar cosas, es experiencias, pasar tiempo con él, ¿no? Entonces yo el duelo de alguna manera lo viví antes. Según se iba acercando la fecha, veía que iba empeorando su salud, que cada vez necesitaba más tratamientos. Entonces, cada vez que escuchaba el teléfono en mi despacho, o cada vez que sonaba el timbre, cada vez que veía en el teléfono mi padre, tal, era como que un vuelco me daba el corazón, ¿no? Sobre todo esos últimos meses. Pero sí que pude disfrutar de tal manera que no me ha quedado pendiente nada. ¿Sabes? Y cuando murió, que fue el 30 de junio del 2017. Se cumplió la fecha, se cumplió el vaticinio. Sí, se cumplió. Era antes, yo creo que él aguantó un poquito más porque yo le pedí que aguantara. Porque sobre la segunda semana de junio estaba muy mal. Y el 2 de julio era su cumple y el mío. Él cumplía 80 y yo cumplía, pues no me acuerdo, a ver, 39. No sé, 30 y algo. Por ahí. Y entonces yo le pedía que aguantara hasta nuestro cumpleaños, pero no se lo decía a él, yo lo pedía en mi mente. Porque así cumplíamos los dos ya el último cumpleaños y cerraba el ciclo con 80. Pero yo sabía que en el mensaje habían dicho junio. Entonces sobre el 14, 12, 13 estuvo muy grave en el hospital. Pero milagrosamente volvió a casa, pero fue el 30 de junio. O sea que... pero fíjate, yo, el día de nuestro cumpleaños yo sigo celebrándolo como lo hacíamos. Él, mi madre y yo siempre nos íbamos a comer a un lugar especial que yo hacía así en el mapa, ¡pum! Y aquí nos vamos. Él siempre cogía fiesta ese día y yo siempre cojo fiesta ese día y me voy con mi madre, con él, a comer. Y lo invitamos a que venga con nosotros. No es una fecha triste, lo echamos de menos físicamente, pero es una fecha de alegría porque celebramos la vida. Correcto, de celebrar. Y además, qué lección tan importante, ¿no? Es que como yo el duelo ya lo viví un año antes que pasé con él, ¿no? Ya fuiste aceptando y disfrutaste. Qué gran lección, ¿no? Porque nosotros nunca sabemos, nuestros seres queridos, cuánto tiempo los vamos a poder disfrutar, ¿no? Claro. Los que vivimos lejos, pues también a veces pensamos, pues si yo voy todos los años, una vez, ¿cuántas veces me quedan a mí? ¿No? Gran lección para eso, para intentar aprovechar siempre, pasar el máximo tiempo posible con nuestros seres queridos, porque nunca sabemos cuánto tiempo vamos a poder disfrutar de ese regalo, ¿no? Que es estar con ellos. Estar con ellos. Así es. Y yo siempre digo a la gente, o sea, no dejes para mañana, o sea, dilo hoy, porque lo que nunca hice siempre te va a pesar. Pero lo que hiciste nunca te vas a arrepentir, aunque sientas que estás haciendo de más. Pues sí, pues Miquel, la verdad que ha sido una gozada hablar contigo, tener esta conversación íntima y personal como tu podcast, que tú tienes un podcast, un programa de radio en Acércate Radio que se llama Un Nuevo Mensaje, como tu primer libro, el diario, el podcast íntimo y personal de Miquel Lizarralde. Yo creo que nada más íntimo que lo que hemos tenido hoy contigo. Tu segundo libro, la continuación también, hermoso. Yo los he leído los dos, Diario un Medium. Imprescindible también, libro de cabecera.
¿Dónde te puede seguir la gente? Y una cosa muy importante, la gente no lo sabe, pero lo vamos a anunciar ya. Vamos a tener una segunda entrevista en directo, no entrevista, sino un directo con Miquel en el canal de YouTube, en el que le vamos a poder hacer todas las preguntas, le vais a poder hacer todas las preguntas que queráis sobre el mundo de los espíritus. Eso es, se trata de eso, ¿no? De abrir las puertas, que venga la gente y que pregunten, pero no cosas personales de cómo está mi padre, cómo está mi hijo, sino cosas referentes a experiencias que hayáis podido tener o al mundo de los espíritus que puedan ayudar a vosotros o ayudaros a vosotros y a otras personas también, ¿no? Haremos un directo, o sea que estamos muy atentos aquí. Muy atentos porque lo anunciaremos con tiempo, lo promocionaremos, lo anunciaremos con tiempo para que podáis estar, será a mediodía más o menos hora Colombia, tarde-noche en España, para adecuarnos a todo el horario hispanohablante y que podáis estar todos preguntándole a Miquel lo que queráis. Entonces, ¿dónde te puede escuchar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos seguir, Miquel? Muy importante, acércateradio.org, porque ahí tenemos muchos programas de misterio y de crecimiento personal. Pero para conectar conmigo, lo más fácil es la página web miquelizarralde.com, como mi nombre, miquelizarralde.com. Y después pues estoy en medium.mlizarralde, en Instagram y tal, pero si vas a mi web, miquelizarralde.com, ahí te salen todos los enlaces y todas las cosas. Ahí está todo. Perfecto. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Miquel. La verdad, un placer y un honor. Infinitas gracias siempre por tu buena disposición, por tu amabilidad, por tu alegría, por tu sonrisa siempre contagiosa y por estar aquí. Gracias. Claro. Porque sabemos que no morimos y seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte. O sea que muchas gracias a ti, Mado, por este espacio. Un besito. Mil gracias, Miquel. Mil gracias. Bueno, pues a todos ustedes, ya vamos a sacar a Miquel de aquí, que se quiere despedir, que está con cara de ¡sácame ya de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias por ver esta entrevista. Si habéis llegado hasta aquí, hasta el final, gracias infinitas por escucharnos. Si estáis oyendo ruido de la calle, esas impepinables obras que tengo por ahí, perdón, mil perdones. Yo estaba intentando silenciar el micrófono siempre que he podido. Y pues les esperamos nuevamente muy pronto con Miquel en directo, preguntas y respuestas. Y si os ha gustado, ya sabéis, acordaros de darle solamente clic. Me gusta, eso no es nada. Suscribiros y comentad lo que queráis porque yo siempre respondo a todos vuestros comentarios. Gracias, mil gracias, infinitas gracias. Nos vemos pronto. Chao.